pelado que le gustaba bailar y verse los botinones que andaba estrenando. Pero se asonzaba porque levantaba y volteaba para acá. Y no, pues no se nos miraba. Porque no volteaba bien. Ay, güey, la brega. Buenas noches, raza. Buenas noches, buenas noches. Encantado de estar aquí platicándoles todos los chistes que me voy a aventar. Se me hace que me voy a aventar nomás unos poquitos más de 100. Ándale, no, pues mi presentación es que me llamo Francisco Javier Tamés Rodríguez y vengo de un ranchito muy humilde que se llama Ejido Pueblo Nuevo, San Agustín de los Arroyos, municipio de Montemorelos, Nuevo León. Y ahí nací, yo creo que hace cerca de 70 años. Y muy humilde el ranchito y muy humilde yo también. Pero lo humilde mío fue que hace muchos años, que era muy humilde, ya me comenzó a ayudar Diosito y me empezó a cambiar la suerte. Y ya Diosito me ayudó que me hice ganadero. Te gano para donde me da gana. Gano para donde me da gana. Y no, pues a todo dar. Y siempre con el recuerdo de papá y mamá que siempre me inculcaron que es bueno ser servicial, hacerle un bien al que le haga falta y todo. Porque había dos vecinos, que un vecino tenía un toronón chulísimo y una vacona tenía el otro vecino. Uno tenía un toro y otro tenía una vaca. Oiga, pero el vecino del toro, muy apenas el cabrón, muy apenas, no era como yo. No le gustaba prestarlo y el vecino se lo pedía hasta pagándole y no se lo prestaba por hacer el favor de cruzarlo con la vaca. Antes lo tenía con una cerconona como de unos 8 o 10 hebras, con estantones de barreta, como esos que se usan allá para mi rancho, para cercar las cercas. Oye, el cerconón altísimo, con hebras de alambre de púa. Oiga, pues entonces, pero los animales son muy vivos. Nomás olfateó el toro que la vaca lo deseaba. Oiga, agarró correntía y voló la cerca el toro y se quedó un rato ganchado arriba y cayó como quiera para donde estaba la vaca. Oiga, pues que llega preguntándole a la vaca que cómo se llamaba. Dijo, oye, cabrona, dijo, qué ganas tenía de verte, como la canción que canta, no me acuerdo quién, qué ganas tenía de verte, Los Invasores, yo creo. Oiga, pues qué ganas tenía de verte, le digo. Y entonces dijo, sí me puede decir tu nombre, dijo, para empezar a platicar cómo te llamas. Y no, pues le dijo la vaca, no, dijo, pues yo mi nombre, dijo, es Clara y Bella. Yo mi nombre es Clara y Bella, dijo, pero puedes decirme nomás Clara, dijo, porque pues yo sé que Bella nunca he sido. Dijo, oye, cabrón, dijo, ¿y cómo tenía ganas yo también de que estuvieras aquí conmigo? Dijo, ¿y tú cómo te llamas? No, dijo, pues yo mi nombre, dijo, es Carambolas. Dijo, pero tú también dime nomás Caram. Dijo, porque las bolas se me quedaron ganchadas allá en la cerca. Llegó con los últimos, menos, se le quedaron campaneando en la cerca, así las bolas, chingada. Dijo, dime nomás Caram. Dijo, porque las bolas ya no tengo. Y entonces es muy bueno, mejor hacer el servicio y sale mejor el asunto. Porque sí había una vez en un rancho un pelado que era parecido a mí, que era muy servicial. Hoy tenía un toronón semental chulísimo y un amigo que tenía bastantes vacas y no tenía semental. Y andaban bien alborotadas, encajándoseles unas a las otras. Y entonces fue el señor a pedirle el torón al amigo. Dijo, oiga, dijo, ¿cuánto me cobra? Dijo, porque me preste su torón una semana o 2. Dijo, ¿cuánto me cobra? No, hombre, el pelado, buenísima gente como yo. Dijo, oiga, dijo, ¿cómo que cuánto le cobro? Dijo, lléveselo gratis, dijo, y me daría gusto que mi toro le sirva. Y no le cobro ni un 5. Dijo, me conformo nomás con que coma a todo dar el toro, dijo, así como andan comiendo sus vacas, dijo, ya vi que tiene muy buena comida, así como nosotros ahorita en el rancho, que está bien llovido y todo. Y que le sirva mi toro, dijo, y con eso hay, dijo, no le cobro ni un 5. Oiga, pues sí, pero resulta que el toro llega y se echa a remoler, y con los ojos cerrados, remuele y con los ojos cerrados. Y las vacas encajándoseles unas a las otras, y ni cuidado les ponía. Oye, entonces se fue el pelado a decirle al que se lo prestó. Dijo, oiga, dijo, con tan buena voluntad que me prestó su toro, pero pues no jala, dijo. Desde que llegué con él, dijo, ahí te echaba remoliendo con los ojos cerrados, dijo.
y las vacas bien alborotadas, dijo, y resulta que pues, ¿por qué no funciona? Dijo, oiga, no, hombre, dijo, es que dispénseme, dijo, que ese toro, dijo, se me olvidó dárselo con la receta que se ocupa. Dijo, pues, ¿qué es lo que ocupa el toro? No, dijo que se ocupa que cuando una vaca se le encaje a otra, dijo, usted vaya y le escarbe tantito así atrás, dijo, y vaya y le ponga así los dedos en las narices. Dijo, y verá cómo se pone. No, pues así le hizo el viejo, donde estaba el toro así remoliendo con los ojos cerrados. Fue y le escarbó así a una vaca tantito, y fue y le puso los dedos así en las narices. No me la torre, hizo el toro así, y no me peló los ojos así como los pela Jaime Maussan, cuando dice Jaime Maussan, y nadie hace nada. Oye, no, pues donde le puso así, no, se levantó el torón, y no, pues que en la torre se le encajó a una vaca y la fregó. Y luego se bajó y de ratito reposó poquito, y luego otra, y otra. Oiga, pues agarró como unas 3 vacas de volada, ya de tardeada. Oiga, pues el dueño de las vacas, bien gustoso, se fue a una cantina a tomarse unos cuantos tecates y unos cuantos tequilas, y cayeron más amigos y lo siguieron invitando. Ahí, y no, pues en la torre, se le hizo bien noche, se le hizo como más de medianoche, pues ya ve que tomando como que se pasan las horas sin sentir, y se le hizo bien noche. Oiga, pues llega a su casa y su señora estaba recién bañadita y le tocó la de malas que no tenía en blúmeres limpios, de esos blúmeres que también se les nombran calzones. Oye, se acostó bien bañadita y sin calzones. Oiga, pues no llega el viejo cabrón, bien entecatado y bien entequilado, y le empezó a meter la mano así por el medio de las piernas y asustó a la señora. Dijo, oye viejo, dijo, con una chingada, dijo, asustas gente, dijo, avisa, dijo, de allá me había quedado dormida, dijo, pues qué chingados quieres hacer. No, hombre, viejita, dijo, es que vengo bien emocionado, dijo, y quiero ponerme como un toro. Dijo, te estás poniendo como un payaso, pendejo, dijo, me anda bajando. Gracias por este tecate y otro que me van a dar. Y muchos saludos a toda Ciudad Victoria, a todo Texas, a todo Estados Unidos, a todo Durango, a todo Poza Rica, Tijuana, sí, así, a Tijuana, no, lo echamos, sí, así le pusieron a ese rancho porque, un amigo fue y le llevó a una señora que se llamaba Juana, un regalito, venga, dijo, oiga, dijo, ¿y para quién es? Dijo, para ti, Juana, le digo, es para ti, Juana, le digo, y hay muchas de esas, decía papá, que a Saltillo, también le habían puesto Saltillo, y pues siempre, y pues sirve que me acuerdo también de mandarle saludos a Saltillo. Miren que ahí en Saltillo, un viejito que estaba mucho más viejito que yo, porque me ganaba como con más de 20 años, oiga, pues que lo cuidaban unos nietos, y no, pues para no darle lata a los nietos, mejor pensó encerrarse en su jacalito y ahí morirse de hambre, porque ya pues se fastidió de la vida, ya no quería vivir. Y ya le platicaron a un sobrino de él, dijo, oye, dijo, ¿qué crees? Dijo que tu tío, dijo, ya tiene unos 2 días o 3, dijo, de estar encerrado en su jacalito. Dijo, pero ¿cómo? Dijo, ¿y por qué no lo han ido a auxiliar? No, hombre, dijo, vamos y le hablamos y no sale, dijo, ya se encaprichó que está encerrado en su jacalito y no quiere salir, dijo, quiere morirse. Y no, se fue el sobrino ese lo apreciaba bastante, lo apreciaba bastante el sobrino. Ya lo vi. Oiga, lo apreciaba bastante el sobrino. Y entonces fue y le dijo, oye tío, no hagas eso, eso que estás haciendo no está bien. No, mijito, vete, váyase mi sobrino, yo ya me fastidié de la vida y ya quiero que Diosito me lleve y aquí me voy a encaprichar, dijo, y ya me quiero morir. Y no, hombre, empezó a decirle el sobrino ahí en la orilla de la puerta, sal tío. Y en ese tiempo no tenía nombre ese ranchito. Y le empezó a decir, sal tío. Y por eso le pusieron Saltillo. Saludos a toda la gente esta noche, raza.
y a todo dar, a todo dar. Porque esta noche siento que amaneció tecatosa. Nomás procuren tomar tecates como yo, sin gas, sin gastar. Es como salen sabrosos. Es como salen sabrosos. Salud. Oiga, y me acabo de acordar también hace ratito de un perro que le dejó una herencia muy grande, un viejón que se llamaba Don Cipriano. Don Cipriano se llamaba un viejón hacendado. Y tenía un trabajador, bien fregón para trabajar el trabajador, y le cobraba hasta barato, Y resulta que cuando se muere Don Cipriano, pues que dejó una carta que toda la herencia se la dejó al perro. No, hombre, quedó bien armado el perro con la herencia de Don Cipriano. Oye, se quedó bien chivo el trabajador porque dijo, ¿cómo se ve que Don Cipriano quería mucho a su perro? Porque toda la herencia se le dejó al perro. Oiga, pues resulta que cuando se muere el perro, se halla el trabajador otro papel, donde dice ahí en el papel lo que hiciera el trabajador con el perro. Y no, pues lo que tenía que hacer es que se fue para la iglesia. Y no, pues el padrecito nomás vio al trabajador de Don Cipriano y se puso medio gustosito. Dijo, ándale, hijito, hasta que te acordaste de venir a visitar la casa de Dios. Dijo, ¿qué se te ofrece? Dijo, ¿vienes a confesarte o qué quieres hacer? Dijo, no, oiga, dijo, yo a lo que vengo es que me haga el favor. Quiero que me haga un favor, dijo, bien fregón. Dijo que porque acaba de morir un perro. Dijo, y quiero que me le haga misa de cuerpo presente. Misa de cuerpo presente, como hay un corrido que dice así también. Misa de cuerpo presente. Oiga, pues resulta que el padrecito se le puso bien enojado. Dijo, hijito, pero ¿en qué cabeza cabe? Dijo, que no vengas a ofender la casa de Dios. Dijo, ¿cómo que se te ocurre que vaya y le haga misa de cuerpo presente? Dijo, a un perro. Dijo, las misas de cuerpo presente, dijo, se le hacen a personas, no a perro. Dijo, oiga, padrecito, dijo, es que no me encargó otra cosa Don Cipriano, que cuando se muriera su perro, dijo, fuera y me hiciera el favor de hacerme la misa de cuerpo presente. Y nomás terminándose la misa, toda la herencia del perro, dijo, pasaba para la iglesia. Dijo, por ahí hubieras empezado, hijito, si ese perro Don Cipriano se miraba que era tan católico. Porque toda la herencia del perro iba a pasar para la iglesia. No, pues entonces ahí sí le gustó al padrecito. No, me dijo, ahorita voy y le hago hasta misa doble al hijo de su, al hijo de su perra. Salud. Déjame dar un traguito para acordarme de otro perro. Oiga, y ahorita me acordé de otro perro que lo quería mucho su dueño. Le daba muy bien de comer y todo, y así, eran bien amigos, porque se dio cuenta el viejón que el mejor amigo del hombre es el perro. No, pues lo cuidaba muy bien y todo. Pues sí, pero era un viejón que también era medio malancón para bañarse, como yo hace muchos años. De buena suerte que ya hace unos 4 o 5 años para acá ya me empiezo a bañar un poquito más seguido. Oiga, pero ese viejón duraba mucho para bañarse, el cabrón, bien hediondo ranchero. Y entonces una vez que entró al cuarto de baño, dejó la puerta un poco abierta, y donde se desvistió y le abrió la llave, donde se quiso enjabonar así tantito la cabeza, se le cayó el jabón, como dice la canción, se le cayó el jabón. Oiga, entonces, no, ese era el tacón. Oiga, se le cayó el jabón. Oiga, y donde se agachó, oye, el perro cabrón se estaba saboreando por fuera ahí en la puerta. Oiga, entró el cabrón, oye, con una puntería bruta, pues no se le encajó y lo ensartó. No, me tiene una puntería bruta, los perros me han platicado. Oiga, pues, pero sé por pláticas. Oiga, que lo ensartó. Oiga, pues otro día, pues no amaneció platicándole a un compadre que se encontró. Dijo, oiga, compadre, dijo, ¿qué cree lo que me pasó ayer? Dijo, se lo voy a platicar en confianza, nomás no la va a regar, porque el compadre era como yo, no regaba las cosas. Dijo, ¿qué le pasó, compadre? No, dijo que ayer tarde, dijo, bañándome, pues no me descuidé, dijo, y se me cayó el jabón, dijo, y entró el perro, cabrón, dijo, pues no me logró con una puntería bruta, compadre. Dijo, y viera, dijo, aquel placer, dijo, y aquella vergüenza. Y aquel placer y aquella vergüenza. Dijo, ¿por qué, compadre? Dijo, el placer y la vergüenza, pues ¿en qué está eso? Sí, compadre, dijo, porque el placer, dijo, fue un ratito encerrados en el cuarto de baño, dijo. La vergüenza, dijo, cuando me sacó en rastra para la calle.
Los sacó el rastro a la calle, cuídense de los perros, porque hijos de la chingada, dice que está como, fíjese, y acordándome de eso, este es un chiste muy antiguo, se me vino a la memoria. Ese chiste yo creo que tiene cerca de 100 años, que dos compadres que no tenían señoras, se les habían muerto las señoras a los viejones, y en tiempo de frío, llegaba un compadre a visitar a otro y así a arrimarse a la lumbrita y le decía, oiga compadre, yo tengo una duda y yo noto que usted conoce más que yo. ¿Qué es lo que echa botón, compadre? ¿El perro o la perra? Y le decía el compadre, compadre, pues chingado, dijo, ni que fuera chiquito usted, pues sí, debe saber lo mismo que yo. Dijo, pues es el perro el que echa botón. Oye, resulta que para el día siguiente volvió a venir otra vez. Dijo, oiga, compadre, dijo, se me olvidó. ¿Cómo estuvo ayer? Que le pregunté que qué echa botón, ¿el perro o la perra? Dijo, el perro, compadre. Oye, a las 3 veces llegó el viejón cabrón envuelto así en una fresada. Dijo, oiga, compadre, dijo, con una chingada, dijo, pues qué memoria la mía, dijo, pues qué fue lo que me dijo que echaba botón, ¿el perro o la perra? Dijo, el perro, compadre. Dijo, mire, llevaba una perra colgando. Se abrochó con la perra. Chingado, no, hombre, dispensen lo que digo feo. No, gracias. Y no le aflojen a los tecates, porque yo con el tecate, ahora me venía acordando, le dije al tocayo, que a los de la Fuerza Civil, les digo adiós con el tecate. Y me han dicho que eso no se hace. Les digo, es que yo desde muy chiquillo soy muy vergonzoso. Con soda o con jugo, me da pena saludarles, me da más ánimo con el tecate. Saludos. Muchos saludos a toda la gente de Sonora. Que decía, papá, me acuerdo hace muchos años, le gustaba mucho esa canción que decía que Máquina 501, la que corrió por Sonora. Por eso los garroteros, el que no suspira llora. Y no, muchos saludos a todo Sonora, al amigo Gerardo Villarreal, que tiene una fregonada de transportes bien fregones. Y gracias, que le gusta también mucho lo que hago. Y pues ahí dispénsenme, lo que no sirva, bórrenlo. Lo que no sirva, bórrenlo. No, pero casi nadie borra nada, porque todo lo que digo es bien horrible, como que ya le gusta a la gente. No, a toda. Ay, déjame echarme otro trago para contar otra bien bonita. Ándele, bueno, pues que decían que una vez dos compadres se asociaron para comprar un burro, porque uno solo no lo completaba, porque ahorraron 500 pesos cada uno. Oiga, pues compraron un burrón, cabrón, muy bueno, en 1,000 pesos. En 1,000 pesos compraron el burrón, cabrón. Y no, pues que quedaron de que un día lo fregaba a trabajar un compadre y otro día lo fregaba a trabajar el otro. Pues sí, pero había que echarle de comer. Pero con eso de que la envidia existe desde que nacemos, la envidia existe desde que nacemos. Entonces el compadre que lo agarraba un día, lo fregaba bastante a trabajar, pero se llegaba la hora de comida y decía, no hombre, pues allá que le eche de comer mi compadre. Y el otro compadre, no hombre, pues allá que le eche de cenar mi compadre. Oye, así se lo llevaron, nomás puro trabajarlo. Y ni uno de los dos le quería echar de comer. O sea, tenía un compadre al otro para darle comida. No, pues hasta que pobre burro, cabrón, puro trabajo y sin comida, se les empezó a caer de hambre. Oiga, pues en eso pasa una parte del circo Ataide. Y le gustó al dueño del circo Ataide de pasar el burro, porque le hacía falta. Y ya se pararon y fue y le dijo al señor, oiga, dijo, debería hacerme el favor de venderme ese burro. Dijo, porque me hace bastante falta, dijo, ahorita llegando nos vamos a instalar en el circo, ahí en un pueblito. Dijo, oiga, pues nomás que no es nomás mío, dijo, es también de un compadre mío que ahí vive más allá tantito, ahí para arribita. Dijo, déjame hablarle y a ver si lo vendemos. Y no, pues lo vendieron porque pues vieron que se lo empezaron a acabar de trabajo y no le daban de comer.
No, pues lo vendieron, les fue a todo dar porque lo trabajaron bastantes días cada quien y lo vendieron otra vez en los mismos 1,000 pesos. Le sacaron otra vez los mismos 1,000 pesos. No, pues se lo llevó el señor del circo. No, pues que ya de tardeada, que se instalaron y todo. Y ahí los trabajadores del circo Ataide agarraron el burro cabrón y se lo aventaron al corral de los leones. Y en la madre, pues que vieron que en un ratito se tragó el burro cabrón 2 leones, porque iba llevándose la fregada de hambre. No me en la madre, no. Se fue el viejo, se fue el pelado a reclamarles a los compadres. Dijo, oiga, con una fregada, dijo, háganme el favor de ir por el chingado burro, dijo. Se lo aventé a los leones, dijo, y el burro se tragó 2 leones. Dijo, y ocupan ir pronto, dijo, porque ya está empezando a lamber una cebra. Está empezando a lamber una cebra. No, dicen que los compadres cuando llegaron y lo amarraron con un mecatito para sacarlo y llevárselo, el burro cabrón se le rodaron así las lágrimas y le dijo a la cebra, cabrona, dijo, pero que algún día te debe pescar sin pijama, porque creía que era una burra con pijamas. Creía que era una burra con pijamas. ¿Se podrá creer esto? Ojalá que me lo crean. Saludo a toda la gente. Esta noche bonita, chiquita, dice la lomora. Vénganme a ver ahora que estoy vivo. Déjame acordarme. Y luego hablando de circo, también cayó un circo muy fregón. Pues también sé que también era el mismo. O se me hace que era, no, ese se llamaba Circos Hermanos Estrada. Circos Hermanos Estrada. Estaba bien padre ese circo también. Hacían muchas gaitas. Oiga, pues un pelado cabrón que le daba así como el aire a Tarzán. Oiga, bruto el cabrón para domar los tigres y los leones. Oiga, pues cómo tocó que en ese rancho también había un pelado medio parecido a él. Y entonces fue al circo el pelado y lo vio cómo le hacía con los tigres y los leones. Cómo los domó bien padre. Les ordenaba una cosa y otra, así que brincaran de banco en banco y pasaran por aros con lumbre y todo, a los leones y a los tigres y todo. Entonces ese pelado fue un mediodía a platicar con él y le dijo, oiga, dijo, cabrón, dijo, mis respetos, dijo, ese día esa noche que anduvo haciendo el trabajo ese de los leones y los tigres, dijo, mis respetos, dijo, qué bonito. Y yo pues también tengo también figuro eso, así como usted, pero lo que me falta es saber cómo se le hace. No, hombre, dijo, es fácil, dijo, si quiere yo puedo entrenarlo. Dijo, de veras, oiga, me entrenará. Dijo, sí, dijo, y le dijo, ¿y cómo le haré? Dijo el pelado, ¿y cómo le haría? Dijo, para que me entrenara, dijo, fácil. No, hombre, dijo, está fácil, dijo, nomás lo único que tiene que hacer es no demostrarle nada de miedo, dijo, a los tigres y a los leones. Y saber domarlos así con la silla y un látigo. Con la silla y un látigo, dijo, saber dominarlos, dijo, y ordenarles lo que quiere que hagan. Y le dijo el pelado, oiga, dijo, pero donde me toque la de malas que me quiten la silla. No, dijo, pues le sigues con el látigo. Dijo, oiga, dijo, donde me toque la de malas que también me quiten el látigo. No, dijo, ya quitándote la silla y el látigo, dijo, no te queda más, dijo, que empezarles a aventar caquita en los ojos. Le dijo, oiga, dijo, pero caquita de dónde. No, dijo, ya quitándote la silla y el látigo, dijo, te va a sobrar, cabrón. Va a haber cagada de madre, dijo. Va a haber caca de madre, dijo, para que les avientes en los ojos. Hijo de la chingada. Gracias. Me da bastante gusto que se me haya juntado bastante público. Ándele, bueno, dicen que había 2 primos pastores que como que se preocupaban más nomás por cuidar muy bien las chivas, y muy trabajadores y todo, pero los papás empezaron a notar que pues ocupaban hacer por tener novia, así y todo, porque pues ya la mamá de ellos estaba cansada de lavarles y plancharles y darles de comer y todo. Y entonces empezaron a decir los papás, oye, hijito, váyase, mijo, procure, mijo, buscarse una muchacha que lo quiera y para que haga vida y todo. Oiga, pues que se anime el primero. Se animó el primero a casarse. Hicieron una bodona en un rancho y todo y se casaron. Y estaba haciendo un friazo bruto. Era como de diciembre para adelante.
Y no, pues estaba haciendo un friazo y se casaron. No, pues ya se fueron al jacalón, donde vivía el pastor, y ya tenía dos camas listas. Una para su esposa y otra para él. Y no, pues ya llegaron. Y no, pues la esposa bien repegada con él, porque pues con intenciones de dormir juntos. Y no, el pastor cada rato de vez en cuando le decía, hazte para allá, y tú para allá. Y le decía, oye, cabrón, pero pues si ya nos casamos, pues ¿cómo que me haces así? No, aquella cama es la tuya y esta es la mía. Oye, cabrón, pero ¿cómo no vamos a dormir juntos? No, tú allá. Yo toda mi vida he estado acostumbrado a dormir solo. Por eso, cabrón, pero era cuando estaba soltero y ahora debes de dormir conmigo. No, tú allá. Y no, pues al fin la mujer le hizo caso y se acostó en su cama. Oye, pues que le empieza a decir la señora, la mujer, tengo frío, viejo, tengo frío. Dijo, ahorita se te quita, ahí tengo una colcha. Tenía bastantes colchas que había comprado un 16 de septiembre, baratonas. De esas que una hermana mía les dice colchitas de indigentes, porque los que tenemos así, que nos crece la barba, se pegan mucha peluzada así de la colcha. Así, oye, ahí le aventaba una colcha, ahí te va, para que no tengas frío, Oye, pues de rato otra vez, se oye que la mujer otra vez le dice, sigo con frío, ahí te va, ahorita se te quita, y le aventaba otra colchona. Oiga, no, pues ya al decir tres colchas y decía que seguía con frío, le dijo la mujer, oye, cabrón, dijo, no sabes, dijo, que ya cuando se casa uno, dijo, nosotros las mujeres, dijo, tenemos unos agujeritos, dijo, por ahí ya está entrando el aire, por ahí ya está entrando el frío, le dijo el pendejo. ¿Qué cabrón? Tápalos, por ahí te está entrando el frío. Oye, qué cabrón tan pendejo. Oye, y luego, pues que se case el otro primo. Se animó a casarse el otro primo. Dijo, no, pues ya mi primo está haciendo vida a toda madre. Dice que su mujer le cocina bien sabroso y todo. Y se me hace que ya, como que sí, ya estaban durmiendo juntos. Oiga, pues resulta que se anima el otro primo. Oiga, pues que cuando se casa el primo también medio parecido. De que también la señora le empezó a decir, vente para acá, viejo, y vente para acá. No, yo estoy muy impuesto a dormir solo. No, viejo, pero ese era cuando estaba solo, y ahora estamos casados, y vente aquí conmigo. No, viejo, así no quería juntarse con ella. Oye, hasta que le dijo la mujer, oye, dijo, ¿qué no sabes tú que cuando se casa uno? Dijo, nosotros tenemos la partecita por donde hacemos pipí, dijo, y debes de venirte y ponérmela aquí. Dijo, no, dijo, tú se me hace que quieres orinarme. Dijo, tú se me hace que quieres que amanezca orinado, dijo el cabrón. Porque cuando estaba chiquillo, eran las champas que se aventaba uno, amanecía uno orinado. Oiga, pues aquí les voy a aventar uno bien bonito, de un chamaquito que le tocó la de malas, que fue el único de la familia, fue el único de 5 de la familia, porque nacieron dos niños y 2 niñas, y nacieron muy bien, pero uno de ellos, de los 5 de familia, uno de ellos le pusieron tiritos, porque todo lo que comenzaba a decir, a pronunciar algo, empezaba primero así, y por tartamudear le pusieron tiritos, cuando estaba chiquillo. Ya nomás creció y ya le pusieron tiros, ya cuando estaba más grande. Oiga, pues resulta que el papá se avergonzaba un poco de él, porque aparte de que le pusieron el apodo ese de tiros, tartamudeaba mucho para decir las frases y todo. Y entonces el chamaco le dijo a su papá, oye papi, yo noto que tú te avergüenzas de mí. Dijo, no, mijito, no, dijo, las cosas se toman, a todos los quiero iguales, a los 5 los quiero iguales. No, papi, dime la verdad, dijo, tú te avergüenzas de mí. Y no, pues al fin se le ocurrió que dijo que quería salirse fuera y echarle bastantes ganas
para que algún día su papá se enorgulleciera de él, que iba a ser una fregonada ya saliéndose de ahí del pueblito. Y dijo, Chihuahua, mijito, pues ojalá, dijo, pero pues yo noto, dijo, que el que es aquí malancuchón, a donde quiera que vaya, pues que como que va a hacer lo mismo. Dijo, no, papi, yo voy a echarle ganas. Dijo, y es más, dijo, cuando yo me vaya, dijo, a los 15 días, dijo, sale papi a la plaza, dijo, y compra el periódico, y para que mire, papi, que lo que voy a progresar. No, está bueno, se fue. No, pues se fue con un amigo trailero. No me acuerdo si del Cercado o de Allende. Oye, y se fue. No, bien buena gente el trailero. Lo pasó para Estados Unidos, en el camarote lo pasó para Estados Unidos. Y los pararon, pero no le hicieron nada porque le vieron los ojos bien azules. Y no, dijo, pues este cabrón debe llevar pasaporte. No, pues se pasó. Oiga, pues resulta que a los 15 días sale el papá de él a la plaza. Oye, venía un viejo cabrón a Tracalada vendiendo periódico. No me acuerdo si El Norte o El Tiempo y Más Noticias. Y que miren lo que pasó aquí, que en la primera plana lo que sucedió y que la fregada. Oiga, no, pues el viejón cabrón compró un periódico. Cuando estaban baratísimos, valían unos 15 centavos o 20. Compró un periódico. Oiga, pues que el viejo boleándose y que abrió el periódico, cabrón, y que va viendo que en la primera plana decía tiros en Puerto Vallarta. Tiros en Puerto Vallarta. Dijo, ay, juela chingada, dijo, cabrón tan bruto. Dijo, no haber dejado a mi hijo que se fuera, que saliera con más tiempo. Dijo, sí, no me echó mentiras, mijito, está progresando. Porque pues tiros en Puerto Vallarta. Oiga, pues resulta que a la semana otra vez sale para la plaza y compra otro periódico. Y que otra vez, pues que en la primera plana se sorprendió el viejón que decía tiros en Las Vegas. Tiros en Las Vegas. Dijo, ay, juela chingada, dijo, cabrón, dijo, que a toda madre, dijo, va mi hijo. Dijo, ojalá que no vaya a perder, dijo, porque ahí en Las Vegas no es fácil ganar en las apuestas. Es casi parecido a los casi no. Oiga, y entonces la cuestión es que al decir tres periódicos que sale el señor a la plaza, pues que con el último se puso muy triste y lo leyó tantito y se lo puso así por un lado de la pierna. Oiga, y en eso venía un compadre y le dijo, oiga, compadre, ahora en días para atrás, dijo, tan alegre que lo miraba, tan alegre que lo he mirado, dijo, y ahora, compadre, ¿por qué esa tristeza y por qué me lo hallo tan cabizbajo? Dijo, no, compadre, dijo, es que fíjese que las personas, dijo, en qué poquitos días, dijo, qué cambios tan feos tienen. Dijo, ¿por qué, compadre? Dijo, pues mire, dijo, léale aquí. Dijo el compadre, no, compadre, dijo, yo no tuve escuela, dijo, yo no sé leer, dijo, ocupa leérmelo usted. No, pues se lo leyó el papá de Tiritos, decía, rurales y federales se cogieron a tiros. Rurales y federales se cogieron a tiros, dijo, ya valió madre. No, me le dijo el compadre, no, me compadre, dijo, yo le aseguro, dijo, que Tirito está flamantito, dijo, no le ha pasado nada al cabrón, digo. Salud, salud, porque siento la campanilla que se me está secando. Y échenle ganas, ahí vienen los mejores, los mejores los traigo mero abajo. Oiga, pues deme un norte. Ah, ese es el marciano, está muy bueno. Nomás que primero me voy a aventar el del matrimonio, que tenía dos hijos, un Pedro y un Juan. Oiga, y pues que el Juan bien destrampado, le gustaba ir a las plazas de toros cuando venían toreros españoles. Y aquí cuando el Curro Rivera y que Eloy Cavazos y todo. Oiga, pues que le gustaba mucho a Juan irse a entremeter a ayudarle a los toreros a torear. Oiga, pues hubo una corrida de toros y se vino el Juan cabrón a brincarse en la plaza de toros a ayudarles a torear. Oiga, pues en eso llega Pedro a su casa y le dice su mamá, ándale, mijito, dijo, hasta que llegaste, dijo, te estamos esperando, dijo, porque se acaba de ir Juan, tu hermano, dijo, a la plaza. Dijo, ya ves aquel cabrón, dijo, lo destrampado que es, dijo. Estoy segura, dijo, que ya de andar revuelto con los toreros, allá hay en peligro que me lo va a cornar un toro. Dijo, váyase, mijo. Dijo, y dígale que se salga. Y no, pues se fue Pedro. Y no, pues tuvo que pagar la entrada.
y se subió hacia las galerías. Y no, pues que va viendo que su hermano Juan ya andaba ahí entremetido con los toreros. No, me le empezó a pegar unos gritonones. Juan, me mandó mamá que te salgas, cabrón. No te va a cornar el toro. Y no, se desganataba el cabrón porque estaba así en la plaza, le tocó bien para arriba de las galerías. Y Juan, me mandó mamá que te salga, hombre, no, que te salga, dijo, no te va a cornar el toro. Oye, estaba ahí un matrimonio viendo con binoculares y le dijeron, oiga, dijo, no lo perturbe, dijo, mira qué bonito anda toreando, dijo, casi torea mejor hasta que los toreros. Dijo, no, me dijo, pero es que es mi hermano, dijo, y no lo vaya a cornar el toro. Y me mandó mamá que le diga que se salga. Oye, otra vez, otro grito no. Juan, salte, no te va a cornar el toro. Oye, le prestó a la mujer los binoculares y donde se los puso así le dijo, oye Juan, salte cabrón, me mandó mamá que te salga, dijo, no te va a chingar el toro. Lo vio así, creía que lo estaba viendo cerquita. No, en eso se apendejó y empezó a saludarle así la gente. Y vino el toro un cabrón y le metió el cuerno a un cabrón por detrás. Se lo llevó encajado en el cuerno. Le quiso separar a esos compañeros que viven juntos, en la punta del cuerno. No, ya se cayó así para un lado y lo sacaron en camilla. No, ya se bajó de las galerías y fue y se empalmó ahí por la orilla de la camilla. Y le dijo, cabrón, dijo, si me has hecho caso, cabrón, dijo, no te hubiera fregado el toro, dijo, ya ves por no hacerme caso. Le dijo Juan, oye, cabrón, dijo, aquí andas, dijo, no sabía, dijo, que aquí andabas. Como si no, es que no, cabrón, dijo, tengo bastante rato, dijo, de estarte pegando unos gritos, no, chingados, dijo, y nunca me hiciste caso, dijo, y es más, dijo, una vez te hablé de cerquitita, dijo, y también te hiciste el pendejo, porque creía que le había hablado de cerquita, y fue la chica tan pendejo. Salud y saludos. Saludos, ¿a dónde mandaré más saludos? ¿A León, Guanajuato? A León, Guanajuato, a Chihuahua. Tanto que papá decía que Chihuahua está bien lejos. Tampico. Decía papá que una vez había un viejón en un rancho que decía, chingado, ¿cómo sufre la gente en Tampico? Y le dijeron, oiga, ¿y usted tiene familiares allá? Pues no, dijo, pero me he dado cuenta. Dijo que sufre mucho la gente en Tampico. Pero pura mentira, no tenía nada de familias allá. Y entonces hablando de León, Guanajuato, se me vino a la memoria, dice don Manzano, viene a mi memoria que León, Guanajuato es la tierra del buen calzado, y se dio cuenta un árabe de allá de Arabia, porque son de Arabia los árabes, y se vino un árabe de Arabia a León, Guanajuato. Oiga, y pues entró a un negocio de botas bien fregonas, de pieles de todas. No, pues ya entró, no, se vino una muchacha, ¿qué se le ofrece, oiga? Dijo, quiero unas botas, hermana, dijo, de piel de la mejor. La bregada, no, pues ya, ahí le vendieron unas botonas de bien buena clase, y se la llevó para allá para Arabia, No, pues otro día, en la mañana, no, pues en ansias de salir a la calle, a Lucilas, allá en Arabia, y agarró dos hijas así el pescuezo, como el pelado que llevó también unas a las pizzas. Pero agarró las dos hijas así, para salir el árabe a lucir las botas a la calle. Y no, pues en eso venía otro árabe, le dijo de lejos, de lejecito, le dijo, hermano, te felicito, qué bonito par de botas traes. Dijo, no son botas, hermano, dijo, son mis hijas. Digo, no, hermano, digo, te confundiste. Digo, las botas que traes en las batas. Creía que le había dicho qué bonita par de botas traes. Son mis hijas, hermano, digo, no son botas. Pero bien pendejos, sí se equivocan. Gracias. Sí, gracias. Chica. Fíjese, ahorita que fui al baño a darle una talladita a los botines, que mire cómo quedaron rechinando de limpios. Oiga, me acordé porque desde hace rato que muy humilde y muy pobre, y así había un pelado agricultor que trabajaba y sembraba y todo con la yunta en guarache de llanta con correas, pero nomás se daba cuenta que iba a haber un bailazo
y se iba con un amigo que le rentaba unas botonas de charol, bien bonitas, así más relucientes que el piso, con unas botonas de charol. Y se las rentaba baratonas, nomás que le dijo, nomás te las encargo, dijo, que no me las traigas con ningún rasguñito ni nada, dijo, tráeme las flamantitas. No, pues él cuando las entregaba hasta les daba una buena chaineada y todo. Y no, pues iba a los bailes con ella. Y no, pues le gustaba agarrar pura chamaquita en vestidito. Y empezaba a bailar con ellas y a decirles que ya él inteligía un poco al adivino, que él se estaba haciendo como adivino. Dijo, ya como que Diosito me mandó este don, dijo, que yo adivino. Dijo, oiga, dijo, ¿y de qué forma adivina? Le dijo a una muchacha que nombró y andaba bailando así con ella. Dijo, no, dijo, pues ahorita yo, dijo, si usted quiere, dijo, le adivino de qué color trae sus calzoncitos. Dijo, oiga, dijo, ¿a poco? Dijo, no creo. No, sí, dijo, y las botonas así de charol, bien relumbrosas, así las metía tantito así para debajito. Y dijo, yo ahorita le adivino, dijo, de qué color trae sus calzoncitos. Dijo, ¿a poco? Dijo, sí adivinará. Dijo, sí, dijo, ahorita, dijo, usted trae calzoncitos rojos, trae calzones rojos. Dijo, oiga, dijo, sí, me acuerdo que me bañé, dijo, y me sequé bien secadita, dijo, y me puse los calzones rojos. Dijo, oiga, dijo, sí aventó, dijo, sí adivinó. Oiga, pues ya de rato esa muchacha le dice a otra, dijo, oye, ¿qué crees? Dijo, que aquel cabrón, dijo, adivina, dijo, ahorita me acaba de adivinar, dijo, de qué color traigo mis calzones. Dijo, bueno, dijo, ahorita que venga, dijo, a ver si baila conmigo, dijo, a ver si me adivina también. No, pues ya fue y nombró y sacó otra. Y no, pues ya se vino otra a bailar con él. Y no, pues que le dijo, oiga, dijo, me acaba de decir mi amiga, dijo que usted le elige al adivino, dijo, ¿a poco sí se adivina? Dijo, sí, dijo, y ahorita le adivino, dijo, de qué color trae sus calzoncitos. Y no, pues que dijo, oiga, dijo, ¿a poco? No, dijo, sí, dijo, ahorita dijo, los calzoncitos suyos, dijo, son blancos sus calzoncitos. Dijo, oiga, dijo, sí, un poquito nejitos, pero como quiera, dijo, tan blanquitos, porque nomás ya del mero centro de abajo estaban nejitos. Y no como quiera le adivinó. No, está bueno. Oye, pues ya ven que entre las chamacadas, así entre las mujeres, hubo una muy destrampada, que dijo, no hombre, dijo, le dijeron que adivinaba. No hombre, dijo, ahorita, dijo, échenmelo a mí el cabrón, dijo, échenmelo a mí, dijo, y les aseguro que es puro pedo, dijo, que es adivino. Estoy seguro que no adivina nada el cabrón. Y no, pues esa cabrona se fue a un cuarto de baño a hacer la pipí, y se quitó los calzones, y los hizo bola y los metió en el agujero de un bloque, así. Dijo, ahorita que venga, dijo, échenmelo a mí el cabrón. Dijo, para que miren que es puro pedo. No, pues ya se rimó. Dijo, ¿alguien que quiera bailar conmigo? No, dijo, pues ella quiere bailar contigo. Oye, pues ya empieza a bailar la muchacha esa con él. Y ya empezó a bailar así, y empezó a meterle así las botitas así para abajo. Así, y a la madre empezó a no gustarle el torcido, cabrón. Porque empezó a notar muy raro, que no se miraba nomás que oscurito y muy feo el asunto. Y entonces ya fue al revés, le dijo, oye, a ver, cabrón, que muy chingón, dijo, que usted adivina. Dijo, a ver, dijo, ¿qué tan chingón es? Dijo, a ver, adivíneme, dijo, ¿de qué color traigo mis calzones? Dijo, oiga, dijo, no la friegue, dijo, por su madrecita, dijo, mejor dígame que no trae, dijo, porque si estas cortadas chingadas que se le ven a las botas son de veras, dijo, me va a matar el que me la renta. Ah, chinga. Salud. Ahí vienen los buenos. Déjame acabármela porque había un amigo que ya murió hace mucho que le decía a su hijo, el Tecate procura acabártelo, mijito, todo, porque es más caro que la soda. La soda sí puedes dejarla, pero al Tecate no le dejen nada, porque dicen que es más caro la soda que el Tecate que la soda. No, ya merito se acaba. Hombre, todo el camino, venía acordándome de que, no, hombre, muy buenos chistes. Nomás que, como que parece que los buenos los dejo para mí. Sí, ahí están todos. No, ahorita, sópleme uno. No, hombre, todos son buenos. Ándele, sí. Sí, había un peladón así que tenía casi la figura más bromoso que Rambo. Más bromoso que Rambo el peladón, cabrón. Oiga, y fue a un baile en pura camiseta de resaque.
y bien formado el pelado, porque se alimentaba muy bien y hacía mucho ejercicio y todo. Oye, juega un baile. No, pues juega una mujer de un rancho y que lo va viendo el peladón, cabrón. Así con camisetita de resaque y los brazonones, cabrón. No, güey, se le arrimó, dijo, ya, dijo, cabrón, dijo, qué figura tan chulisísima tiene usted. Dijo, pues, ¿cómo le hace? No, volteó así de reojo y le dijo, no, dijo, pues es que como muy sano y hago mucho ejercicio y por eso es que estoy así. Dijo, oiga, dijo, ¿y cómo se llama usted? No, dijo, pues mi nombre es Francisco. Era hasta tocayo mío el cabrón. Dijo, mi nombre es Francisco, dijo, nomás que, pues todas mis amistades, dijo, estoy bien acostumbrado a que me dicen Pancho, Dijo, oiga, no la friegue, Pancho, deme chance de a tocarle un brazón, dijo, me da mucha tentación a tocarle su brazón, dijo, y yo tengo eso, dijo, que como que sé hacer ojo, dijo, si no se lo toco, dijo, es peligroso que le haga mal, ¿algo? No, como no, señora, dijo, el brazo, dijo, y lo que usted quiera. Hombre, la señora bien emocionada, agarrada así el brazón con las dos manos, porque el conejón, cabrón, no parecía conejo, parecía liebre, así el conejón, cabrón. Y entonces le dijo, ¿qué brazonón tienes, Pancho? Y luego le tocó así el pecho, dijo, ¿y qué pecho, Pancho? Y donde le tocó hacia abajo, le dijo, ¿qué pasó, Pancho? Porque abajo estaba muy fregado el pedo, cabrón. Abajo parecía pancha el cabrón. Abajo parecía pancha. Oiga, pero como hay unos de menos, hay unos de más, que aunque demuestren menos, porque había un pelado brasileño, de Brasil, que vino para acá, no me acuerdo si para México, para Monterrey. Oiga, y también fue a un fandango, a un baile, a un bailazo donde había bastantes mujeres, bailadoras y todo. Oiga, y el pelado, ese peladón moreno, chaparro brasileño, pero ese aforrado de tatuajes, desde la cabeza hasta los pies, aforrado de tatuajes de todos colores. Oiga, y entonces una muchacha que le gustaban mucho los tatuajes, hoy se le arrimó, le dijo, oye, cabrón, dijo, ¿cómo tienes tanto tatuaje? Dijo, ¿para qué te tatuabas tanto? Dijo, no, me dijo, es que a mí siempre me han gustado mucho los tatuajes y por eso fue que me fui tatuando mucho. Y no, pues ya ven que los chistes, pues luego se hace el asunto bien rápido. La muchacha, por gustarle tanto los tatuajes, se enamoró de él y se casaron y se fueron de luna de miel. Oiga, pues allá donde se fueron de luna de miel, pues que va viendo la mujer que en el aparatito de hacer los niños, pues que también tenía un letrerón tatuado que decía recopla, decía el tatuaje así en la pirinola. Oye, pues, ¿qué le dijo la mujer? Oye, cabrón, dijo, hasta ahí te tatuaste, dijo, que bien te quedó ese letrero que dice recopla. Dijo, no, dijo, así parece que dice, dijo, ahora verás ahorita cómo va a decir. No, nomás se tirando a todo lo que daba, decía, recuerdos de Constantinopla. Recuerdos de Constantinopla, decía, ay, fue la chinga. Estaba así, cualquier cosita más cortita que el micrófono. No, no se crean, son pura mentira. Ya merito se acaba el tecate. Ya merito. Ay, pues, oiga, nomás tomo mucho. Y decían dos compadres que estaban tomando. Y el compadre, ya cuando estaba, uno de los compadres que estaba así como yo me siento ahorita, le dijo, oiga, compadre, chingado, dijo, ya me está llevando la fregada de ganas de orinar. Dijo, ¿dónde podrá uno orinar? Dijo, mire, compadre, dijo, yo estaba viendo que por ahí se va la gente así. Dijo, y se me hace que para allá vaya y puedo orinar. Y le agiló al compadre y yo que dijo el compadre, oiga, compadre, dijo, pero ¿trae con qué? Dijo, oiga, compadre, no la joda, dijo, ¿a poco están cobrando? ¿A poco están cobrando? Dijo. Y no, le dijo que si llevaba con qué, porque iba el pobre cabrón así parecido como a mí, que casi no llevaba con qué. Y les doy un chistecito que tengo tiempal de no contarlo, porque como que me da miedito que eso sea contagioso. Nombre, pues dicen que dos amigos que la llevaban muy bien y iban a los bailes y todo, pero uno tenía como unos 18 años y el otro apenas tenía pues unos 16 o 14. Y entonces iban a los bailes, pero como quiera ya el de 14 años, pues ya ven que los vicios se agarran más fácil que el trabajo.
ya empezaba a tomar tecatito y un que otro traguito de tequila y todo. Oye, fueron a un baile. No, pues ya de regreso pasaron por un panteoncito que tenía la barda así bajoncita. Y le dijo el de 18 años al más chiquillo que se miraba así medio curiosito. Y le dijo, oye cabrón, dijo, ¿cómo ves? Dijo, si nos brincamos la bardita del panteón. Dijo, y en este punto que vamos, dijo, me da mucha tentación que te pongas como de metatito en una bóveda. Dijo, y verás que le hemos de pasar bien bonito. Dijo, ay, dijo, será bueno. Y no, pues se animaron y se fueron, se brincaron la bardita del panteón y empezaron a funcionar. Pues sí, pero el jotito cabrón, el de 18 años, no creía que estaba medio tosquito. Y empezó a hacer, ay. Oiga, pues no sabían que ahí estaba un sepulturero, con un focón, cabrón, y una macana, que pues ya estaba chiviado porque hacía poco se habían robado un muerto. Ya de ahí de ese panteón. Ya ven que ahorita los robos, ya roban de todo. Se habían robado un muerto para cambiarlo para otro panteón. Oye, entonces andaba el sepulturero bien al tiro. No, pues cuando empezó a oír así que se oía que hacía, oye, se fue con el focón, cabrón. Oye, no, pues le empezó a dar cuidado con los clamores y de lejos le dijo, de parte de Dios te pido que me digas si eres de este mundo o eres del otro. Dijo, soy gay. Y le dijo, oye, dijo, ¿y si me podrás decir, dijo, lo que tienes de enterrado? Dijo, oiga, dijo, pues ¿cómo me pide eso? Dijo, usted arrímese y alúcele. Estaba bien abrochado el cabrón, dijo, ay, con de la chingada, dijo, si son de este mundo, cabrón, dijo, ahorita caben y rúmbense a la chingada. Y dijo, la chingada, ¿cómo pasan las cosas? Y entonces, ahorita que me acordé de ese del padre árabe, tanto que me acordé también así por el micrófono, porque así tenía el micrófono el padre árabe. Y entonces, aparte de que era padre árabe, que le gustaba mucho dar misas en las parroquias, estudió muchos idiomas, aparte de que pues la hablada de él era de árabe, y estudió como unos 4, 5, 6 idiomas más. Oiga, pues no me acuerdo si se vino aquí a México o a Monterrey a dar misa en una parroquia, se me hace que por ahí, por una colonia en las orillas de México. Oiga, pues que llegó a esa parroquia a dar misa. Oiga, pues que el primer domingo que iba a dar misa, pues que empezó a entrar el gentillazo, muchachitas con perritos chiquitos y mujeres grandes con perros grandes, según la medida de la persona era el perro. Oiga, pues empezaron a entrar a la parroquia con perros a la misa. No le empezó a gustar al padre árabe la chamba esa. No, pues empezó a principiar a dar la misa. Dijo, en el nombre sea de Dios, dijo, a ver si no he hecho balas. Y entonces dijo, hermana, dijo, quiero que me hagan el favor de abandonar este lugar, todas las que tienen velos en la panocha, dijo, velos en la panocha. No, pues era la madre, le oyeron un poco diferente, y no, pues le dejaron la parroquia sola, porque dijo, hágame el favor de abandonar este lugar, todas las que tienen velos en la panocha. Y no, pues es la madre, quedó la parroquia sola. No, pues para el siguiente domingo les digo, hermana, ese día me interpretaron mal, dijo. Yo les quise decir que perros en la parroquia, que no quería perros en la parroquia. Y toda la gente entendió que perros en la parroquia. No me la madre, le dejaba la parroquia sola. Pero lo que es interpretar mal la palabra, hijo de la chica. Ahora sí este bote ya está quedando la águila seca. Viene el lado de mero abajo. Sí. No, le echamos. No le echamos porque ya el que tengo está bien apachurrado. Ay, güey, la verdad. Ándale, sí. Miren, dicen que había una mujer de más de 90 años
que le tocó la de malas que se murió, porque pues ya ven que ahorita morirse es lo más fácil que hay. Oiga, se murió la viejita, pero hace muchísimos años se murió. Y no, pues la viejita quería deseaba siempre que cuando se muriera, pues ir a dar allá con San Pedro y con Diosito. Y no, pues se muere la viejita y va y se le presenta allá a San Pedro y a Diosito. Y no, pues resulta que San Pedro le da un boletito. Dijo, mire señora, dijo, le voy a dar este boletito y fórmese ahí en la fila, dijo, a ver qué le toca. Y póngase, ay, no, pues le tocó a la viejita de más de 90 años, así detrás de la fila, de las que estaban pasando para el cielo. Oiga, pues que de rato empiezo a oír la viejita, que unos clamores muy feos. Ay, unos lamentos muy horribles. No, fue y le dijo la viejita, oye San Pedro, ¿qué pasa? Dijo, ¿por qué esos lamentos tan horribles? Dijo, no, oiga, dijo, no se asuste, dijo. Son unas mujeres, dijo, que sus esposos las cuernearon mucho. Dijo, y les están haciendo unos hoyos en la frente, dijo, para ponerles unos cuernos, porque causa de que los esposos las cuernearon mucho. No, está bueno. Fue y se hizo la viejita otra vez a la fila. Oiga, pues que de rato otra vez, otros lamentos bien horribles, otros lamentos peor de horribles. Ay. Fue y le dijo, oye San Pedro, ¿por qué está pasando? Dijo, ya me está dando mucho miedo. Dijo, no, oiga, dijo, no se asuste, dijo, son unas mujeres, dijo, que también que se portaron allá en la tierra, dijo, les están haciendo unos hoyos en la espalda y les están poniendo unas alas para que queden así como angelitos con alas. Y dijo, ¿sabes qué, San Pedro? Dijo, ten tu pinche boletito, dijo, y yo mejor me rumbo a la chingada, dijo, para el infierno. Dijo, prefiero más el infierno. Y le dijo San Pedro, oiga, dijo, pues el infierno no se lo recomiendo, dijo, porque en el infierno, dijo, creo que aparte de estar violando por delante, dijo, están violando hasta por detrás. Dijo la viejita, no le hace, dijo, esos pinches hoyitos ya están hechos. Dijo, no hay cuidado, dijo, esos hoyitos ya no tienen que hacerlos, dijo. Ah, chingado. Salud, ya se me había olvidado porque allá lo miro en una mano y está en otra. No, está muy bien. Ay. Ese del marciano está muy bonito porque el del marciano. Y nadie hace nada. Sí, ya me acordé. Sí, era un pelado que le gustaba mucho arremedar eso que hace Jaime Maussan, que ahí nos vive diciendo Jaime Maussan, que entre más están llegando cosas extrañas a este mundo. Y dice, y nadie hace nada. Y entonces a ese pelado le gustó el torcido de rentar un techonón un poquito más chico que ese de mi amigo Beto Zapata. Y rentó un techonón, cabrón. Oye, empezó a hablarle a bastante gente para que explicarle lo que estaba pasando. Oiga, pues se le juntó bastante gente. Y no, pues que ya la primera pregunta que les hizo fue de que alguien de los que estuvieron ahí, que si no habían visto un ovni. No, levantaron la mano como unos 5 o 6 cabrones mentirosos que habían visto un ovni. No, pues ya resulta que la segunda pregunta fue de que alguien de los que estuvieron allí que hubiera tocado un extraterrestre, alguien de los que estén aquí que haya tocado un extraterrestre. No, pues levantaron la mano otra vez, otros cuantos mentirosos cabrones, como otros 6, 7 mentirosos. Oiga, y ahí detrás de todas esas razas estaba un peladón cabrón así, bien un rancherón el cabrón. Y entonces en la tercera pregunta, como que falló un poco el micrófono y se oyó medio roncón. Y dijo el pelado, oiga, dijo, alguien de los que estén aquí, dijo, que se haya cogido un marciano. Y no, pues dijo el peladón, cabrón, ese ranchero, dijo, oiga, yo. Y dijo, oiga, dijo, pues bueno, dijo, pásele para acá, dijo, para que nos explique cómo fue su primera experiencia, dijo, con el marciano. Dijo, la chingada, dijo, no, dijo, ya hubo una falla chingada aquí, dijo, yo allá apuntaba, dijo, clarito y que marrano, dijo,
yo los pinches marcianos, dijo, ni los conozco. No, se había aventado un marranón, cabrón, antes del 24 de diciembre. Y luego resulta que ya cuando se llega el 24 de diciembre, el patrón de ellos lo mata para hacer un pachangón, asado de puerco y chicharrones y la fregada. Oye, pues todos comiendo bien sabroso porque el patrón lo mató para hacerles comida a todos sus trabajadores. Oye, pues resulta que un cabrón miraban que no lo probaba. Fueron y le dijeron, oye cabrón, dijo, y a ti el doctor te evitó el puerco, qué chingado. No, dijo, sírvanse ustedes, dijo. Yo a mí se me hizo muy rico, dijo, nomás en vida. En vida se lo había aventado el cabrón. Dijo, yo lo probé en vida, dijo nomás. Ah, chingado. Salud. Muchísimas gracias a mi querido público por esos aplausos. Decía José Alfredo Jiménez, el gusto que me va a dar que cuando me vaya, sin ni un 5, pero con bastantes aplausos. Se fue bien aplaudido el caro. Bien aplaudido. Ah, que una vez venían dos compadres por el camino y eran muy apostadores. Les gustaba mucho fregarse en las apuestas. Nomás miraban algo y les gustaba apostar algo, así para fregarse. Y donde vieron que venía un viejón, un cabrón así caminando, parecido como al final Antonio Aguilar, venía caminando un viejón así, y le dijo un compadre a otro, le apuesto 1,000 pesos, compadre, que aquel viejón que viene allá, dijo, viene bien rosado. Dijo, yo se lo voy a apostar, compadre, dijo, pero a mí se me hace, dijo, que tiene almorranas. No, está bueno, compadre, van los 1,000 pesos. Voy a apostar los 1,000 pesos. Uno que venía bien rosado y el otro que tenía almorrana. Oye, ya llega el viejón así, enfrente de ellos. Y le dijo uno de ellos, oiga viejón, dijo, ¿verdad que viene rosadito? Dijo, no, dijo, ¿por qué? Y luego le dijo el otro, oiga, dijo, ¿verdad que padece de almorranita? Dijo, no, oiga, dijo, tampoco. Dijo, bueno, compadre, dijo, ya estaría, dijo que no ganamos ni perdimos. Dijo. Los dos nos equivocamos. Dijo, ¿por qué? Oiga, pues ¿qué hicieron? No, dijo, los dos nos equivocamos. Dijo, ¿por qué? Él apostó que usted venía rosadito y yo le aposté que eran almorranas. Dijo, no, hombre, dijo, no se equivocaron nomás ustedes dos, dijo. Nos equivocamos los tres, dijo. Yo creía que se me iba a salir un pedón, dijo, y se me salió caca. Venía bien cagado el viejón, cabrón. Ah, chingado. Y no, hombre, es que es bien batalloso para ganar en las apuestas, porque una vez un pelado que tenía también un perro, un viejón que tenía un perro también bien entendido, que lo echaba para el monte y le atinaba qué era lo que iba correteando, porque si iba correteando un tacuache, en lugar de ladrar el perro, se enseñó a ir haciendo H, y es que iba correteando un tacuache. Y entonces, si iba correteando una zorra, le iba haciendo horra. Y así como según lo que fuera el animal, era como le iba haciendo el perro. Y entonces le dijo ese señor del perro a uno que se encontró. Dijo, oiga, dijo, le apuesto 1,000 pesos, que yo aviento mi perro para el monte. Dijo, y le apuesto 1,000 pesos, dijo, que yo le atino, dijo, a lo que va correteando. No, está bueno, dijo, van. Y pusieron los 4 de 500 así, los dos en la apuesta. Y echó el dueño del perro para el monte. Dijo, órale, cabrón, órale. Dijo, a ver qué se haya, cabrón. Y lo aventó para el monte. Oiga, pues resulta que bastante rato y no se oía nada. Hasta que para cuando acordaron, oyó el dueño del perro que venía el perro, cabrón, bien abocanado, pero del monte para afuera, haciendo ipaío. Dijo, a ver, compadre, dijo, ¿qué trae su perro? A la chingada, dijo, ¿cómo tocó? ¿Qué hora que apostamos? Dijo, como que a mi perro se le empalmaron 2 animales, o quién sé por qué chingado venía haciendo ipaío. Dijo, bueno, dijo, porque los 1,000 pesos se están chingando, dijo, si no le atina, pues bueno, dijo, he perdido para no irme tan en seco, dijo, pues a lo mejor que sea un zorrillo. No me salió el perro cabrón del monte, con bastante jueite tenía un panal, y venían chingando las avispas en el fundío, y venía haciendo ipaío.
no me se le engarrullaban las avispas en el cultivo. No, el dueño del perro perdió los 1,000 pesos porque no le atinó. Y paído, decía el perro, y paído. Ah, chinga, con las ocurrencias que sale uno. Oiga, pues ¿cómo ve, tocayo, si me aviento el de los recién casados? Que se fueron, está medio larguito, pero no le hace. No, es que ya de monte contaste mucho. Ah, sí. 3 doctores, uno de hemorranas, uno de próstata y otro de la señora que estaba enferma que se puso en el espejo. Ah, sí. Ándale, esas 3. Pues la de la señora, una gordicísima que pesaba casi cerca de 200 kilos, o yo creo que pasaba, pero no le hace, como quiera me la aviento al último. Pero había una vez, un pelado que era muy apenas para gastar, el cabrón, muy apenas para gastar. Y donde le toca la de malas, que su mujer empieza a padecer de almorranas, su señora. Y no, pues a la torre, no, pues la única que le hacía el favor era su hija. Vamos, mami, para que te cheque el doctor. Y vamos para que te cheque el doctor. Y la hija tenía ahorritos. Y era la que pagaba la consulta y la curación y todo. Y el viejo cabrón, muy apenas, no le gustaba gastar. Escasamente nomás para comer. Pero para eso de la enfermedad de su señora le caía bien gordo que fuera la señora a checarse de las almorranas con un doctor. Oiga, no, pues una vez que llegaron, le dijo el viejo así hasta como de mal modo, ¿cómo te fue, vieja? ¿Cómo les fue? No, dijo, pues dentro de lo que cabe, viejo, pues bien, bien. Por eso, vieja, pero ¿cómo chingados que nomás bien, algo que te haya dicho el doctor del pinche ojete? Dijo, no, viejito, dijo, de ti no se acordó. Dijo, de ti no se acordó, digo, no platicamos de ti ahora, digo. Ah, chingado. Oiga, y otro pobre pelado que fue a checarse de la próstata. Le recomendaron un reptólogo, no sé cómo les dicen a esos que checan la próstata. Oiga, y para acabarle de fregar estaba el cabrón bien tosco de los dedos, unos dedos grandísimos. Oye, llegó el pelado, cabrón, se fue hasta preparado, no se puso truzas, nomás el puro pantalón. Dijo, oiga, vengo a que me cheque que porque se me hace que estoy fregado en la próstata. No, ¿cómo no? Digo, para eso estoy yo aquí. Le dijo como Gary Joy. Aquí estoy para atenderlo. Y entonces, oiga, pues que se puso unos guantonones, se puso unos guantonones, cabrones, y le echó una tremita, como dice Chayo, le echó una tremita al dedón, cabrón, del medio, y lo puso empinado. No, donde le empezó a apuntalar el dedo. Oiga, pues cómo toca, que ya ven que los teléfonos se les ocurre sonar cuando está uno más enquiacerado. Oiga, sonó el teléfono. Oiga, y sacó el que le estaba checando la próstata, el teléfono. Dijo, ¿qué pasa? ¿Qué se ofrece? No, pues que un pelado pidiéndole la ubicación. Dijo, oiga, hágame el favor de decirme, usted que conoce más aquí en este pueblo, voy para tal parte y cómo doy. No, mire, sígale para adelante, voltee para la izquierda, o no, primero para la derecha, y luego otro poquito para adelante, y luego ahora sí para la izquierda, y luego otra vez para adelante, y para la derecha, y luego ahora sí hasta donde topa. Oye, no me volteó el pelado, dijo, oiga, ¿por qué chingo está haciendo? Dijo, ay, oiga, dispénseme, no lo lastimé mucho. No, oiga, dijo, ¿qué está haciendo? No, hombre, dijo, me pidió un amigo una ubicación. Dijo, y pobre, me acaba de decir que anda bien perdido. Dijo, no, hombre, no hay cuidado, dijo, repítale la dirección. Repítale la dirección, digo, le gustó a toda madre la dirección. Fíjese, y hubo otro, con este se me vino a la memoria otro, que también está muy bueno, que era un pelado que era bien vergonzoso. Oiga, pues que le empezaron a checar, que empezaron a darse cuenta, más no supe cómo se dio cuenta que como que tenía almorranas, porque cuando iba al baño miraba que se salían unas bolitas para afuera. Oiga, pues que se fue a checar con un doctor. Y no, pues se aventó unos tecates y unos tequilas.
llegar con menos vergüenza, porque era bien vergonzoso. Dijo, oiga, doctor, dijo, vengo que a checarme las almorranas. Dijo, pero yo soy muy vergonzoso, dijo, pero me aventé unos tequilas, dijo, unos tecate y unos tequilas, dijo, pues para que me haga el favor, dijo, de que yo le pago, dijo, y chéquemela. Y se empezó a desabrochar el cinto. Dijo, no, oiga, no, dijo, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? No, dijo, pues para que me cheque las almorranas. Dijo, no, oiga, dijo, pero ¿a poco no sabe? Dijo, la tecnología, dijo, lo avanzada que está. Dijo, oiga, dijo, entonces ¿a poco no ocupo quitarme, no ocupo bajarme los pantalones? Tanto que también iba listo, así como yo en veces también que no tengo truzas limpias. Oiga, no, dijo, dijo, no ocupas nada, dijo, ahorita la tecnología está muy avanzada, dijo, nomás abra la boca. Oye, abrió la boca y le puso una tabletita así en la lengua. Y dijo, oiga, dijo, sí le atinó con venir, dijo, anda bien fregado las almorranas. Nomás donde le puso así la tablita en la lengua. Dijo, oiga, dijo, sí le atinó con venir, anda bien fregado las almorranas. Dijo, oiga, dijo, y sí me curará. Sí, cómo no, dijo, déjame ir a traerle una pomadita, que es bien fregona, dijo, para las almorranas, dijo, para cuando se acabe el botecito, dijo, se me hace que ha de sanar. No, dijo, está bueno. Y se fue el doctor a traerle la pomadita. Oye, pues como quiera, se desabrochó el cinto y se bajó los pantalones y se empinó así en un espejón. Y en eso llegó el doctor. Dijo, oiga, dijo, pues ¿qué está haciendo? Dijo, pues no le dije que no hiciera eso. No, dijo, pues ya que vine, dijo, lograr el viaje, dijo, me dio tentación, dijo, no voy a traer una muela picada. Y gracias, quería checar. Oye, digo, a ver si no tengo una muela picada. No me salen tantas cosas, Ah, fíjese que había una vez una pobre señora que, pues bueno, digo pobre porque estaba muy pesada. Pesaba yo creo que más de 200 kilos. Y el señor muy buena gente y todo. Ese sí le daba para que fuera a checarse, porque empezó a resultar con unas infeccioncitas en los labios inferiores, en los labios de abajo. Oiga, y pues le daba el esposo para que fuera con el doctor y comprara lo que le hiciera falta para una infeccioncita que quién sé cómo estuvo, que le pasó. Y entonces fue con el doctor y compró una pomadita, pero le dijo el doctor que la pomadita era muy fregona para curarle la enfermedad, pero que tuviera precaución de que se la pusiera a alguien o porque tenía que ponérsela nomás donde tuviera las partecitas infectadas. Y no, pues la señorona era muy vergonzosa. Y entonces llegó a su casa y puso un espejo así en el piso. Y se arrimó así el espejo y empezó a abrir el botecito. Y pecharse la pomadita, así enfrente del espejo. Y entonces en eso llegó su esposo. Dijo, oye vieja, dijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, pues no viejo, dijo nada, dijo, ¿por qué? Dijo, pues oye, dijo, es que te noto, dijo, que estás haciendo algo, dijo, que jamás había visto, dijo, quisiera. Dijo, pues ¿qué estás haciendo? Pues no viejo, era media mentirosona la señora. Dijo, no viejo, dijo, pues nada. No, dijo, pues te digo, dijo, porque no des otro paso más, dijo, porque te vas a hundir en ese pinche pozón. Dijo, al pozón, cabrón, así les pego. Saludos a toda la gente de Ciudad Victoria y puntos circunvecinos y todo Estados Unidos, San Antonio, Austin, Broadville, Dallas, para Dallas, Texas. Chihuahua, me faltó mucho mandar saludos, hombre. Muchas gracias, Pilo. Muchas gracias, pero despídete y tengan cuidado por donde caminan, no se van a caer en un pozo. Ándale, sí. Sí, salud a todos. Y hay que tener mucha precaución a sacarle la vuelta a los baches. No, muchos saludos. Aquí se despide usted, su amigo Pilo Chistes. Y ya saben que a todo dar. Sí, gracias. Gracias a todo mi querido público.